es nuestro Dios, defensor de nuestro mundo. Con su poder nos librará en este cansancio. Con furia y con afán, acosados Satán, con armas de poder, astucia y gran poder, con el rey en la tierra, luchará el Señor. Mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. ¿Sabes quién es Jesús? El que venció la cruz, Señor y Salvador, omnipotente Dios, en triunfó la batalla. Aun cuando estemos mil, prontos a devorarnos, no temeremos por Dios, vendrá a defendernos. Nuestro Señor, Satán hizo furor, dañarnos provoca, pues condenado está por la palabra santa. Sin desnudo la dejará, aunque no ve su brazo. Es la palabra del Señor que lucha nuestro lado. Se lleven con furor los bienes de honor, los hijos, la mujer, todo de padecer, de Dios el reino te Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Soy el hermano Benjamín, comenzando el estudio de Apocalipsis de Uriah Smith. Hasta ahorita que pude poderlo hacer, ha estado muy ocupado. Estamos cortos, gente, en el trabajo y he estado muy ocupado y todo eso. Y bueno, y he estado en otras cosas cotidianas de hacer. Pero ahorita, pues gracias a Dios que vamos a comenzar a estudiar juntos el parte 5 de Apocalipsis 13. Este va a ser la última parte, vamos a tratar de terminarlo ahora, el capítulo 13, para entrar al capítulo 14, ¿verdad? Y voy a tratar de grabar más seguido, si es posible me voy a desvelar haciéndolo, porque el tiempo se está acabando y tenemos que avanzar, porque tenemos que estudiar otros estudios en estos meses que vienen, ¿verdad? Vamos a iniciar con una oración en este momento, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Los que se pueden hincar, hínquense. Los que si no pueden, pues sentados, no hay problema. Yo pues voy a orar aquí sentado porque ya estoy aquí y yo voy a inclinar mi rostro y me voy a derrollar delante de Dios, pero en mi mente y mi corazón, dando reverencia al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Padre. En este día, Señor,
si hemos pecado, Señor, confesamos nuestros pecados ante tu trono, Señor. Si he fracasado, Padre, haciendo cosas que no debemos y no nos damos cuenta, en veces nos damos cuenta y somos tan necios, Padre, y queremos hacer el yo, en veces lo desviamos, Padre, y confieso. Mi pecado delante de tu trono, Señor, o nuestros pecados en todos, porque todos resbalamos, todos fracasamos, Padre, pero no hay tiempo de estar fracasando, porque el tiempo está corto, Señor. Tenemos que darnos el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre, todo nombre de Cristo Jesús, Padre, reprende todo mal espíritu, todo mal aguaros, malos, tú sabes, los malos aguaros, malos espíritus, solamente causan problemas y quieren hacernos caer, Padre, pero danos la victoria sobre el pecado, la victoria, Señor, el poder de vencer, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Vamos a comenzar con tu palabra, que sean tus palabras, no las nosotros, no las mías, Padre Santo, no que las tuyas, en el nombre de Jesús. Ten control ya de esta sesión. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Vamos a comenzar ya. Voy a invitarlos al templo antes de comenzar con la lectura. Aquí estamos aquí en la dirección en la 1130 Roberta Avenue, Glendale, California 91201. Están invitados al templo todos los miércoles de las 7:30, 8 en delante, y luego también el viernes para recibir el santo sábado juntos en la congregación. Yo no estoy ahí los viernes, pero estoy ahí los sábados desde las 8 o 9 hasta las 3 de la tarde. Si quieren irme a buscar, hacer preguntas, ahí estaré. O si no, ahí está el pastor también, Washington B. Arriol. Para cualquier pregunta, ahí está el número de teléfono. Pueden también llamarle a él, ¿verdad? Tenemos oración, estudio de la palabra de Dios, compañerismo cristiano, atención para toda la familia. Y también te invitamos a unirte a nosotros, un pueblo que se prepara y espera la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Estudio de la palabra de Dios, poderosos temas de la verdad presente, compañerismo cristiano, atención para toda la familia. Dice el mensaje del primer ángel: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Más que una iglesia, queremos que seas parte de la familia de Dios. Estás invitado a nuestro centro evangelístico adventista del Evangelio Eterno. Estás invitado. Únete, porque ahí escucharás temas de verdad presente. El santuario se predica allí, la segunda venida de Cristo se predica allí, las 7 trompetas en veces se mencionan allí. Y luego también se mencionan muchas cosas que están pasando hoy en día. Pero si hablas el inglés, te puedo dirigir a Safe to Serve Ministry con el pastor Andrew Enríquez. Allí en el YouTube ponga Prophesy Again, Safe to Serve, y ahí están todos los sermones de él, para que también ellos te predican la verdad presente y las profecías que se están cumpliendo enfrente de nuestras caras. Ahí él te los va alineando con el conflicto de los siglos y todo eso bien explicado. Ahí están invitados, ¿verdad? También si quieren escuchar algo en inglés. Bueno, voy a tener que comenzar ya con nuestra lección en este momento. Déjame comenzar a ponerlo ahorita. Ahorita estamos ya en las profecías de Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis. Estamos estudiando solamente el libro de Apocalipsis, capítulo 13, parte 5, en esta noche. Ahorita vamos a comenzar. Ok, la semana pasada grabamos el video de la parte 4, si me recuerdo, y ahí se habló sobre, vamos a refrescar nuestras memorias. Se habló del papado, me parece, sí. Sí, aquí se habló del sistema del papado, ¿verdad? Y dice aquí, características del poder papal, ¿ok? Y luego eso se explicó todas esas características.
del poder del papado, el sistema del papado de la Iglesia Romana Apostólica. Bueno, vamos ahora a iniciar el cambio de la ley de Dios. Vamos a explicar esto y vamos a terminar hasta acabarnos todo este tema en esta noche, aunque antes que yo me desvele, no importa. Son nada más unas 4 o 5 páginas más y cerramos el Apocalipsis 13 y vamos a ir al 14 para la otra semana, ¿verdad? ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a ir y luego les voy a dar las referencias de donde el pastor Uriah Smith agarró todos sus apuntes. Muchos hermanos piensan que el pastor Uriah Smith tenía su propio inteligencia y estaba... No, todo lo que él enseñó es bíblico y todo está las trompetas que él enseñó, incluyendo la sexta trompeta de los turcos, están concordados con el pastor James White, porque yo estaba comparando las trompetas con James White y están iguales de interpretación. Yo no creo que haya error, ¿verdad? En ese asunto. Hay hermanos que dicen que hay error ahí, pero yo no creo en eso porque estas son las interpretaciones originales de nuestros pioneros de las trompetas y así es como Dios se las dio al movimiento adventista y esas son las verdaderas interpretaciones de las trompetas historicistas. Y no hay que cambiarle, no hay que moverle como los otros nuestros amados pastores de hoy en día, como el pastor Bohr, el pastor, ¿qué más? Hay otros, hay otros pastores también, Arturo Quinteros, tienen sus propias interpretaciones, ¿no? Modernos hoy en día. Pero realmente nosotros tenemos que ir a las sendas antiguas. Yo no estoy diciendo, yo y respeto, ¿verdad? A los pastores, pastor Bohr, yo respeto su ideología, su enseñanza, porque hay mucho que aprender de él, ¿no? Pero cuando habla de las trompetas, ahí ya no estoy de acuerdo, porque estoy yo en el método historicista de los pioneros y ahí donde nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Aunque las trompetas en mis estudios personales que he tenido, ¿verdad? Que he tenido, pues, y conforme a todo lo que he analizado, hay cosas que se repiten, ¿verdad? Y las trompetas, bueno, se cree que se van a repetir en este tiempo, ¿verdad? A la primera, pero yo creo que si se repiten son las de la una y la sexta, bajo la séptima trompeta, ¿verdad? Pero bueno, el método historicista es que muchos hermanos que aman este mensaje historicista, los hermanos históricos defienden la postura de los pioneros y está bien que lo hagan porque es el mensaje original y yo les digo, hermanos, si hay algún hermano histórico por ahí viéndome, pues siga defendiendo la fe historicista. Si usted no está de acuerdo que las trompetas van a volver a resonar, pues yo respeto su punto de vista. Y no es razón, no hay, ¿cómo se llama? No hay razón ahí para andar en desacuerdo o andar en pleitos. Si usted también y quiere aceptar las interpretaciones del pastor Bohr, pues está bien, se le respeta. Eso no es punto de salvación para andarnos ahí, ay no, que así es, que así, no, 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 nosotros debemos de respetarnos, de amarnos y estar unidos porque el tiempo se está terminando y no hay tiempo de andar en divisiones, que no, que yo pienso que yo pienso que no, 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 ¿verdad? Si tú tienes tu punto de vista, si tú lo entiendes de esa manera, pues gloria a Dios se respeta, ¿no? Pero yo he adaptado el método historicista de las trompetas históricas y así las creo yo, ¿verdad? Y también creo personalmente que se vuelven a repetir en estos tiempos como literal. Algunas son como tipo simbólicas o literal, ¿verdad? Pero no voy a estar hablando de eso porque no es el tema. Vamos a comenzar con hablar del cambio de la ley de Dios. ¿Verdad? Dice, el cambio de la ley de Dios. Preguntamos ahora, ¿en qué consiste ese cambio por la ley de Dios? Entendemos la ley moral, la única ley del universo,
cuya obligación es inmutable y perpetua. Está hablando de la ley, de los mandamientos, las 10 preceptos del decálogo que se la dio que se la puso en el corazón de Adán y Eva, cuando los primeros humanos que fueron criados perfectamente sin pecado, ¿verdad? Y se corrompió el hombre cuando desobedecieron a Dios, comieron el fruto prohibido. No, esta ley fue reescrita en el pacto renovado con Cristo, cuando Él murió en la cruz. Y esta ley fue reforzada y fue confirmada por el Señor Jesús. Cuando dice, yo no he venido a cambiar la ley ni la ley de los profetas, sino que vine a cumplir, que parece que está en Mateo 5:17, si así dice el versículo. Yo creo que ahorita parece que ya lo hemos leído varias veces en temas anteriores, pero Cristo no vino a cambiar nada, no vino a abolir nada, vino a cumplir la ley, no solamente la ley de los 10 mandamientos, también la ley de Moisés, porque estaba vigente en aquel tiempo, y Jesús guardó todas las leyes, sea los 10 mandamientos, incluyendo las leyes ceremoniales, porque Él era la luz y Él era el ejemplo para darnos para esas fiestas que estaban allí. Cuando Cristo murió en la cruz, las leyes ceremoniales dejaron de parar de ser vigencia, porque Cristo se hizo el cordero y Él fue el que reemplazó el cordero animal en un cordero humano para poder morir en la cruz, y fueron abolidas las leyes ceremoniales, la ley de Moisés, que escrita de la mano de Moisés. Los 10 mandamientos es lo único que quedó vigente, que parece que en otros temas vamos a explicar. Vamos a seguir leyendo nuestro libro, dejar que Uriah Smith nos explique el cambio en la ley de Dios. Preguntamos ahora, ¿en qué consiste ese cambio? Por la ley de Dios entendemos la ley moral, la única ley del universo cuya obligación es inmutable y perpetua. Quiere decir, no puede ser cambiado ni por el hombre. El hombre puede pensar que haya cambiado, pero para Dios no es cambiado. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al hombre o a Dios mismo? Queridos hermanos. Ahora, sigamos leyendo. En su definición del término ley de acuerdo, de ley de acuerdo, que diga a cómo la usa casi universalmente la cristiandad. Webster dice, la ley moral está contenida sumariamente en el Decálogo, escrito por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra y entregado a Moisés en el monte Sinaí. ¿Ok? Eso es lo que también iba a decir, pero vamos a dejar que nos explique el libro ¿verdad? Sigamos leyendo. En nuestro comentario sobre Daniel 7:25, acerca de la predicción de que el papado pensaría cambiar los tiempos y la ley, presentamos pruebas del catecismo romano basado en la autoridad indisputada del Concilio del Trento y publicado por orden del Papa Pío en las prensas del Vaticano en Roma, para demostrar que la Iglesia había cambiado el día de reposo del 7º día de la semana al primero, aunque dicho catecismo publica completo el 4º mandamiento. El catecismo publica completo el 4º mandamiento como se lo lee en la Biblia, aunque se lo conserva completo en la Biblia católica oficial, en latín, la Vulgata, y en las versiones oficiales en otros idiomas, los catecismos que se usan para la enseñanza en castellano en los tiempos modernos omiten todo el mandamiento y en su lugar dan la orden de santificar las fiestas. En francés mandan guardar los domingos sirviendo a Dios devotadamente, mientras que en inglés suelen citar la primera fase del mandamiento divino. Acuérdate, haz del día de reposo. La palabra reposo quiere decir descanso, quiere decir día de reposo quiere decir descanso, y es
quiere decir que el día de descanso, el séptimo día, está hablando del sábado, pues es lo que quiero explicar, ¿verdad? Cuando mires la Biblia de la Reina Valera en 1960, en muchas Biblias, ahora en las nuevas ya han desaparecido la estrellita, pero en las Biblias modernas, en las Biblias que antiguas, las viejas, dicen sábado, y luego le cambiaron, cuando quitaron la palabra sábado, le pusieron reposo y le pusieron una estrella, y más para abajo donde está la estrellita, aquí vale a sábado. Eso se refiere al sábado del día de la semana, el séptimo día. El primer día de la semana llegaría a ser el domingo, donde Cristo resucitó. Él muere viernes y resucita el primer día de la semana. ¿Ok? Bueno, el día de reposo es el santo día sábado. ¿Ok? Eso casi está en todos los calendarios históricos y tanto en los calendarios modernos. El sábado no se ha perdido de vista, el papado trató de cambiar eso también, pero Dios no se lo permitió porque no les resultó. ¿Ves? Así es simple. Anyways, sigamos leyendo y luego añaden un extenso testimonio acerca del que el cambio del día sábado, reposo del sábado, al domingo se hizo por autoridad de la Iglesia Católica y la tradición apostólica. Dígase lo que se quiera acerca del texto del Catecismo del Concilio de Trento. En la Biblia Católica Romana, que se conservan todo el mandamiento como se halla en la Escritura. Ello no quita que la práctica de los prelados y sacerdotes, ¿ok? Y sacerdotes, sigamos leyendo aquí, y es enseñar cuando mucho solamente la institución de un día de sábado reposo y localizarla en el primer día de la semana en vez del séptimo, por autoridad de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia Católica hizo el cambio y profesa hacer el cambio. Bueno, el emperador romano, que era el Constantino en el año 321, fue el que hizo los cambios y corrompió la iglesia primitiva. Por eso ellos admiten que ellos cambiaron. Bueno, ok, recuérdese, de acuerdo con la profecía, el papado iba a pensar cambiar los tiempos y la ley. Esto implica claramente la idea de intención y designio y hace que estas cualidades sean esenciales para el cambio en cuestión. Con respecto a la omisión del segundo mandamiento, los católicos arguyen que está incluido en el primer y que por lo tanto se lo debe contar como mandamiento separado. Acerca del décimo, sostiene que hay una distinción tan clara de ideas que requiere dos mandamientos, de manera que hacen de la prohibición de codiciar la esposa del prójimo el noveno mandamiento y el décimo con la provisión de codiciar los bienes del prójimo. En todo esto aseveran que dan los mandamientos exactamente como Dios quiso que se los comprendiese, de modo que aunque consideremos estos actos como errores en su interpretación de los mandamientos, no podemos anotarlos como cambios intencionales. Pero no sucede lo mismo con el cuarto mandamiento. Acerca de este, no aseveran que su versión sea igual a la que Dios dio. Aseveran expresamente que hay un cambio ahí y que ese cambio ha sido hecho por la iglesia. Por la iglesia, no por Cristo ni por Dios, sino que la iglesia, ellos lo admiten. A continuación se ilustra la forma en que ello se nota en catecismos ulteriores al de Trento y dotados de imprimatur eclesiástico. Me cuesta, no sé qué, yo creo que este es latín, imagino yo. Es donde dice imprimatur eclesiástico. Anyways.
Aquí la información que estamos agarrando de la parte 5 es algo muy importante. Aquí estamos, se está desmascarando a la Iglesia Romana Apostólica del cambio de día. Yo creo que ya todos deben de saber eso, ¿no? Pero hay muchos que no lo saben. Hermanitos católicos que no saben. Yo he estado dando el conflicto de los siglos, algunos parece que católicos en el trabajo, me imagino que he regalado y les he hablado a algunos y les he dicho, les metí una semillita con táctica. Seamos, algunos de los, algunos de los catecismos más sencillos no mencionan ningún cambio de días de reposo, sino que declaran categóricamente que el mandamiento del día de reposo ordena que se observe el domingo. Pregunta, repita el tercer mandamiento. Mira, 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 mira lo que estamos haciendo, mira, mira. Vamos a volver a repetir esto porque esto es tan interesante. Dice, algunos de los catecismos más sencillos no mencionan ningún cambio de día de reposo, sino que declaran categóricamente que el mandamiento del día de reposo ordena que se observe el domingo. Mire, pregunta, repita el tercer mandamiento. Respuesta, acuérdate, haz del día de reposo. Pregunto, ¿qué ordena el tercer mandamiento? Respuesta, que se santifique el domingo. ¿Ve? Qué tremendo. Aquí sí hay reposo y luego dice domingo. Esta gente lo que hace es que dice que el día de reposo es el domingo, es lo que está diciendo técnicamente, que es un error, técnicamente, es una mentira. ¿Ve? Otros dicen que la Iglesia Católica cambió el día de culto. En un catecismo de doctrina y práctica cristiana hallamos lo siguiente en relato con el tercer mandamiento. Aquí está. ¿Qué día era el día de reposo? El día de reposo no es nuestro sábado, dice. Es la respuesta. La pregunta y la respuesta. Miren lo que dice aquí. ¿Qué día era? ¿Qué día era el día de reposo? La respuesta es el séptimo día nuestro sábado. Entonces aquí está otra pregunta. ¿Guarda usted el sábado? Y ellos responden, no, guardamos el día del Señor. ¿Y cuál es? Es la pregunta y miren lo que responden ellos. El primer día, el domingo. ¿Quién lo cambió? Es la pregunta que hacen. La Iglesia Católica. La respuesta. ¡Qué tremenda desmascarada! Que una iglesia llena de gentes, pecadores, como usted y yo, hagan cambio al día sagrado del Señor que Dios instituyó desde la creación, que señala entre Dios y el hombre. ¡Qué tremenda agonía! ¡Wow! ¿Qué? No, está tremendo esto, hermanos, está tremendo. En el bien conocido catecismo del Baltimore hallamos en esta explicación. Pregunta, ¿cuál es el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento es, acuérdate, has de santificar el día de reposo. Y técnicamente en los 10 mandamientos es el cuarto mandamiento y aquí le han puesto el tercero, el papado, pues, el sistema corrupto. Anyways, sigamos. Ahora a esta otra pregunta. ¿Qué nos ordena el tercer mandamiento? Respuesta. El tercer mandamiento nos ordena a que santifiquemos el día del Señor. Ahora la pregunta, dice, ¿son los mismos día de reposo y el domingo? La respuesta de ellos dice, el día de reposo y el domingo no son lo mismo. El día de reposo es el séptimo de la semana. Es el día que se santifica bajo la ley antigua. El domingo es el primer día de la semana y es el día que se santifica bajo la nueva ley. Pregunta, ¿por qué nos ordena la iglesia que santifiquemos el domingo en vez del sábado?
Respuesta, la iglesia nos ordena que santifiquemos el domingo en vez del sábado, porque el domingo resucitó Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo está esto? La pregunta es, ¿cómo vamos a repetir esto? ¿Por qué ordena la iglesia que santifiquemos el domingo en vez del sábado? Si Dios ordenó el sábado. Y la respuesta de ellos, de la iglesia apóstata, dice, la iglesia nos ordena que santifiquemos el domingo en vez del sábado porque en domingo resucitó Cristo de los muertos y en un domingo mandó el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¡Qué tremendo! Y la iglesia ordena el cambio porque el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en ese día. Pero el punto es que no hay ninguna orden divina de Dios ni de Cristo que se haya cambiado el día. Aquí lo que estamos hallando de esta verdad es de que la Iglesia Católica cambió el día pisoteando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Así de simple así es lo que estoy leyendo, así de simple. Nosotros no somos dioses para andar cambiando el día del Señor. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos seres humanos que tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y a los mandatos de Cristo. Si amamos a Cristo, vamos a guardar los mandamientos correctamente como se debe, no como el hombre lo pide. Amén. Amén. All right. Ahora sigamos. En otra obra de enseñanza religiosa católica leemos, pregunta, ¿qué justificación tenemos por guardar el domingo con referencia al antiguo día de reposo que era el sábado? La respuesta, tenemos para ello la autoridad de la Iglesia Católica y la tradición apostólica. Pregunta, ¿enseña la Escritura en alguna parte que se observe el domingo como día de reposo? Aquí está la respuesta de ellos. La Escritura nos ordena que oigamos a la iglesia, Mateo 18:17 y Lucas 10:16, y que nos aferramos a las tradiciones de los apóstoles, segunda de Tesalonicenses 2:15, pero las Escrituras no mencionan en particular este cambio de día de reposo. Son los que están haciendo esto, aquí este es un estudio más profundo, este es algo más profundo estudio que yo no he recibido, ¿ve? Este es algo que parece que enseña ese sacerdote Luis Toro, ¿verdad? Agarra todo esto y él usa Mateo 18:17 y Lucas 10:16 para decir que nosotros tenemos que obedecer las tradiciones de la Iglesia Católica e incluso obedecer a la iglesia. Nosotros no vamos a obedecer a ninguna iglesia apostólica, ni corrupta, ni iglesia babilónica, vamos a obedecer a Cristo. Y a Él los tenemos que sujetar. Vamos a Mateo 18:17 para ver de qué es lo que está hablando aquí Uriah Smith, ¿no? Vamos a ver si le sacamos el jugo al texto y corregir el error. Mateo 18:17. Yo no recuerdo. Vamos a ver. Tenemos que nosotros escudriñar también y a ver si todo lo que está aquí es así. 18, versículo 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, 18:17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, aquí lo que está hablando, hermanos, es sobre la gente que apostata de la verdad de la palabra de Dios. O sea, que están en apostasía y en pecado, como en fornicación y adulterio. Y aquí dice las instrucciones cómo exhortar a nuestros hermanos dentro de nuestras iglesias o templos, vamos a decir. ¿Ve? Aquí Jesús da la instrucción cómo actuar. Primeramente se exhorta al hermano. Y si sigue así, se agarra un testigo
y se le vuelve a exhortar. Y si sigue insistiendo en mal, en su fornicación o pecado, lo que sea, entonces se comunica a la iglesia. Y si sigue mal, entonces se le quita la membresía y ah, se le borra de la iglesia. O sea, ese es el método que Cristo nos ha comentado y eso es lo que habla el Apocalipsis, Mateo 18, ¿no? Bueno, va a ser, yo creo que unos versículos más adelante, ahí menciona. Vamos a irnos a parar con el contexto. Dice aquí, vamos a ver, y si acontece que la haya, de cierto os digo, que se regocija más por aquella, por la 99 que no se descarría. Está hablando de las ovejitas, que él vino, abandonó los 99 para rescatar a la que se había perdido. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ok, aquí está explicando que si tú miras hermano, un hermano que está pecando contra uno, ¿verdad? Contra uno robando, digamos, si el hermano te roba algo y tú sabes que él te robó algo y tú vienes y tú lo reprendes, no, no, dice la Biblia dice que no robarás, no codiciarás las cosas del prójimo. Entonces tú le hablas y le exhortas, ¿ves? Y mira, y se le reprende con amor y táctica, claro. Y repréndele, y estando tú y él a solas, y él, si él te oyere, has ganado a tu hermano. Y si él te oyere, lo has ganado, ¿verdad? Mas si no te oyere, toma contigo uno, dos, para que tú en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahí es donde comienza a agarrar los testigos y vuelve a seguir pecando, ¿no? Y luego el 17 dice, y si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, bórrenlo de la iglesia. En otras palabras, vamos a ir a ese, pues así lo entiendo yo, y así se hace en las iglesias cuando están un hermano en pecado, tratamos de tratar de que no borrarlo, pero si él sigue, entonces no se puede, ¿no? No podemos tener un miembro corrupto dentro de nuestros templos. ¿Ven? Anyways, 10:16 dice aquí. Vamos a ver, 10:16 dice, el que a vosotros oye y a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Qué tremendo. Qué tremendo tema, eh, cita bíblica de Jesús. Que si uno comienza a desechar, vamos a ver, leer otra vez eso, el que a vosotros oye y a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Si viene un hermano y le habla a un hermano y viene el hermano y lo ignora, está ignorando a Jesús automáticamente. Lo está desechando. Así dice el texto. Pero, anyways, el punto es, vamos a seguir con esta lectura porque si no, no vamos a acabar ahora. Bueno, y luego aquí está y también ahí en segunda tradición se habla de las tradiciones. Nosotros no seguimos tradición, seguimos a Cristo, ¿ok? Pero las escrituras no mencionan la particular en cambio. Bueno, vamos a ir a segunda Tesalonicenses porque quiero explicar ese versículo. Parece que ya les quedé con la duda ahí, ¿verdad? Algo me dice que tengo que explicarlo. Vamos a ir a segunda Tesalonicenses. La segunda de Tesalonicenses, no me pasé. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice así. Bien, no, yo pensé que aquí estaba, pero no. 2:15 dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o sea por carta nuestra. Quiere decir que nosotros tenemos que obedecer
lo que está escrito en la palabra de Dios. O sea que tenemos que estar nosotros, la iglesia tiene que estar, eh, la Biblia tiene que estar sobre la iglesia. Quiere decir, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser escuchada por los miembros de la iglesia y los dirigentes de la iglesia. Quiere decir que nosotros no tenemos que apartarnos de las doctrinas de los apóstoles. Y esta iglesia ya no es apostólica, sino que se quedó con el nombre, es una iglesia apostólica nominal. La iglesia apostólica verdadera va a obedecer los mandatos del Señor y van a seguir los ejemplos de Jesús. Y van a conservar las enseñanzas de Paulo y Pedro y todos ellos, que fueron los 12 discípulos que nos trajeron la palabra de Dios. Gracias a ellos tenemos la palabra de Dios, ¿no? Bueno, pero y ahora ya le expliqué el versículo, ¿verdad? La Iglesia Católica no está obedeciendo ninguna Biblia. Están más bien en violación de los mandamientos del Señor. En toda la ley están mal ellos, muy mal. No es para criticar a nadie, simplemente estoy hablando del liderazgo corrupto de la Iglesia. Los que son católicos honestos y que aman al Señor Jesús, cuando escuchen este tema o cualquier otro tema que hable o de estas enseñanzas, ellos van a salir de ahí porque aman a Jesús. Y los que no aman a Jesús se van a quedar ahí porque ahí pues les enseñan a pecar técnicamente. Ahí no dicen dejen de pecar. Ahí dicen vayan a pecar y vengan a confesarse después. Con el cura de ser un ser humano, escuchando sus vidas privadas. Sigamos leyendo. Pero las escrituras no mencionan en particular, ya lo leí ya. Ahora vamos a ir aquí. En un catecismo doctrinal hallamos en un testimonio adicional al respecto. Pregunta, ¿tiene usted alguna otra manera de probar la iglesia? ¿Tiene poder para instituir fiestas de precepto? La respuesta, sí. Si no tuviese tal poder, no podía haber hecho aquello en lo cual todos los actores religiosos modernos concuerdan con ella y no podía haber sustituido la observancia del domingo, primer día de la semana, en lugar del sábado. Del séptimo día cambió, que no está autorizado en la escritura. Vaya, ellos mismos lo admiten. Ellos ellos hacen lo que quieran y no consultan con Dios y Dios ni ha dado ni siquiera la orden de cambiar el día. Él no va a cambiar ningún día. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, ahora y mañana. Y el día que Él lo santificó, Él no va a quitarle la santificación no, Dios es, cuando Él dice así es porque así es. Así de simple. En un etíope de la doctrina cristiana hallamos el siguiente testimonio. Pregunta, ¿cómo prueba usted que la iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días santos? La respuesta, por el mismo acto de cambiar el sábado al domingo que los protestantes reconocen y por lo tanto se contradicen al guardar estrictamente el domingo, mientras que violan la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. Ahí están atacando a los protestantes. Pregunta, ¿cómo prueba usted esto? Aquí está la respuesta de ellos. Porque al observar el domingo reconocen el poder que tiene la iglesia para ordenar fiestas y mandar que se las observes so pena de pecado. So pena de pecado. Qué tremendo. Qué tremendo citas que estamos viendo aquí. En un catecismo explicado sencillamente, se hallan las siguientes preguntas y respuestas. ¿Qué es el tercer mandamiento? Y luego la respuesta es, el tercer mandamiento es, acuérdate de santificar el día de reposo. ¿Qué nos ordena el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos ordena santificar el domingo. ¿Ok? Esa es la respuesta de ellos. Ahora, el día de reposo de los judíos era el sábado. Nosotros, mira, y dice, el día de reposo de los judíos era el sábado. Dice, no era el día de los judíos, era el día de la iglesia, el día del pueblo.
¿Por qué? Porque en aquel día cuando comenzó la creación no había judíos, estaba Adán y Eva y ellos guardaron el sábado. Así de simple, cuando dice el Génesis que Dios hizo el séptimo día, lo santificó, lo bendijo, Adán y Eva tenía que haber descansado junto con él. Tremendo. El día sábado, lo de los judíos era el sábado, ¿ok? Bueno, nosotros los cristianos santificamos el domingo. La iglesia, por el poder que nuestro Señor le dio, cambió la observancia del sábado al domingo. Ahí va. Los protestantes también dicen lo mismo. Están en conjunto con la iglesia romana apostólica que ellos cambiaron el día sábado al domingo y los protestantes le siguen su ejemplo. Por eso dice que Apocalipsis 17 que tiene hija de todas las rameras. La iglesia apostólica es una Babilonia y tiene hijas que son las iglesias del domingo, que son las iglesias cristianas evangélicas, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia de los luteranos y todos ellos y más son considerados babilonias por hijas de la iglesia madre babilonias. Así es y así es. ¿Por qué? Guardan el domingo igual a la iglesia madre, que es la iglesia apostólica, católica romana. Y siguen su ejemplo, ¿verdad? Pero hay gente que no sabe y son inocentes y Dios perdona la ignorancia de las personas. Pero cuando llegan a este mensaje y llegan a saber qué día y el cambio que hizo la iglesia y siguen guardando el domingo, están cometiendo un gran pecado contra Dios. Así de simple, y es un peligro que pueden hasta recibir la marca de la bestia cuando esté vigente, porque la marca de la bestia es un falso sistema de oración el día sol, que es el primer día de la semana. Hermanos, hay que despertar, por favor. Hay que salir de Babilonia y entrar al movimiento, el pueblo remanente que se está preparando para la segunda venida de Cristo. Seguimos. Esto es lo que la potencia papal asevera haber hecho con respecto al cuarto mandamiento. Los católicos reconocen claramente que no hay autorización bíblica para el cambio que hicieron, sino que se basa enteramente en la autoridad de la Iglesia. Reclaman como prueba o marca de la autoridad de su iglesia el mismo acto de haber cambiado el sábado al domingo y lo presentan como prueba de su poder al respecto. Pero dirá alguien, yo suponía que Cristo había cambiado el día de reposo. Son muchos los que los oponen, porque así se les enseñó. Solo queremos recordar a los tales que, de acuerdo con la profecía, el único cambio que se había hecho jamás en la ley de Dios iba a ser hecho por el cuerno pequeño de Daniel 7, el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses capítulo 2, y que el único cambio que se ha hecho en ella es el cambio del día de reposo. Ahora bien, si Cristo hizo este cambio, desempeñó el papel de la potencia blasfemia, blasfemia mencionado por Daniel y Pablo, la potencia blasfema, sí, mencionado por Daniel y Pablo, que es una conclusión inaceptable para cualquier cristiano. ¿Por qué procuran algunos probar que Cristo cambió el sábado? Quien quiera que lo intente realice una tarea ingrata. El Papa no se lo va a agradecer, porque si se prueba que Cristo hizo este cambio, el Papa queda privado de su signo de ¿qué? De autoridad y poder. Ningún protestante verdaderamente ilustrado se lo va a agradecer, porque si tiene éxito no hace sino demostrar que el papado no ha hecho la obra que estaba predicho que haría. En la profecía fracasó y que no se puede tener confianza en las escrituras. Es mejor dejar el asunto como lo presenta la profecía y reconocer la veracidad del acerto hecho por el Papa. Cuando una persona se lo acusa de haber hecho algo
y esa persona se adelanta a confesar que lo hizo, ello se considera generalmente suficiente para decidir el caso. Así que cuando la profecía afirma que cierta potencia iba a cambiar la ley de Dios y con el transcurso del tiempo, esa misma potencia se levanta y hace la obra predicha y luego asevera audazmente que lo hizo. ¿Qué necesidad hay de evidencias adicionales? El mundo no debe olvidar que la gran apostasía predicha por Pablo se ha producido que el hombre de pecado ejerció durante largos siglos un monopolio casi completo sobre la enseñanza cristiana en el mundo y que el misterio de iniquidad cubrió casi toda la cristiandad con las tinieblas de su sombra y los errores de sus doctrinas y que de esa era del error, tinieblas y corrupción provino de la teología de nuestra época. Será pues extraño que queden todavía algunas reliquias del papismo que descarta antes que la reforma esté completa? Es la pregunta. Alejandro Campbell, fundador de la Iglesia de los Discípulos de Cristo, dice, hablando de las diferentes sectas protestantes, dice sectas, ¿eh? Todas ellas conservan en su seno, en sus organizaciones eclesiásticas, culto, doctrinas y ritos variadas, reliquias del papismo. En el mejor de los casos son reformas del papismo y solo reformas parciales. Las doctrinas y tradiciones de los hombres impiden todavía el poder y el progreso del evangelio en sus manos. ¿Ve? La naturaleza del cambio que el cuerno pequeño intentó efectuar en la ley de Dios merece que se considere. Fiel a su propósito de exaltarse por encima de Dios, quiso cambiar el mandamiento que entre todos los demás es el mandamiento fundamental de la ley y el que da a conocer al legislador y contiene su firma como rey. El cuarto mandamiento es todo esto, mientras que ningún otro lo es. Es verdad que otros 4 contienen la palabra de Dios y 3 de ellos tienen también la palabra Jehová. Pero ¿quién es el Dios Jehová y de quién hablan? Es imposible decirlo sin el cuarto mandamiento porque los idólatras de toda idólatras de toda categoría aplican los términos Dios y Señor a los multitudes objetos de su adoración. Pero cuando se tiene el cuarto mandamiento que nombrar el actor del decálogo, se anulan de un plumazo los acertos de todos los dioses falsos. El Dios que requiere allí nuestro culto no es un ser creado, sino el que creó todas las cosas. El hacedor de la tierra, el mar, el sol y la luna, y toda hueste de las estrellas, el sustentador y gobernante del universo, es el que exige cómo tiene derecho a hacerlo desde su posición. De su posición muestra suprema consideración en preferencia a cualquier otro objeto. El mandamiento que da a conocer estos hechos es, por lo tanto, el que lógicamente habría de intentar cambiar aquel poder que se propone exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Dios nos dio el sábado como algo que cada semana nos había de recordarle a nosotros como institución conmemorativa de la obra que hizo él al crear los cielos y la tierra, y potente haya contra el papismo y que vaya en contra del paganismo que diga y la idolatría. Es la firma y el sello de la ley, es esto, el papado por su enseñanza y práctica lo ha sacado de su lugar y lo ha sustituido por otra institución
que la iglesia presenta como señal y de su autoridad. Quiere decir que el domingo es la marca de la autoridad de la Iglesia Católica Apostólica 666, el número de hombre. Así lo describe la Biblia. Cuando la ley dominical sea enforzada, mis hermanos, ahí está vigente la marca de la bestia. Y el que sabe lo del sábado y comienza a guardar el domingo por órdenes del papado o órdenes de algún gobierno corrupto, que esto se va a hacer mundial, entonces recibiremos la marca de la bestia. Y si no obedecemos al hombre, obedecemos a Dios solamente, recibiremos el sello de Dios, que diga, ¿verdad? Recibiremos el sello de Dios, que es el día sábado, que es el último sello del tiempo del fin, ¿verdad? Porque somos sellados con el Espíritu Santo, como en Efesios, pero vamos a ser resellados por los ángeles del Señor y los van a poner el sábado como sello, ¿verdad? En el tiempo del fin. Bueno, la decisión entre el sábado y el domingo, este cambio del cuarto mandamiento debe ser, por lo tanto, el cambio que la profecía señala, y el domingo como día de reposo debe ser la marca de la bestia. ¿Va? Es lo que estaba lo que estaba explicando ahorita. Ya lo explicó Uriah Smith, bien explicado. Puede ser que al verse frente a esta conclusión, algunos de aquellos a quienes se les viene enseñando desde hace mucho que consideren esta institución con reverencia y retrocederán casi horizados, o sea, que van a caer de la gracia, vamos a decir, si obedecen al hombre, claro. El espacio no nos permite aquí, ni es tal vez oportuno entrar en la dilatada discusión sobre la cuestión del sábado o exponer el origen y la naturaleza de la observancia del primer día de la semana. Pero séanos permitido presentar tan solo esta propuesta. Si el séptimo día sigue siendo el día de reposo ordenado del cuarto mandamiento, y si la observancia del primer día de la semana no tiene fundamento alguno en las Escrituras, si esta observancia ha sido introducida como institución cristiana y intencionalmente puesta en un lugar del sábado del decálogo por la potencia simbolizada por la bestia que lo puso allí como señal y prenda de su poder de legislar para la iglesia, no resulta inevitablemente que el cambio del sábado al domingo es la marca de la bestia. ¿Vale? La respuesta debe ser afirmativa. Las hipnosis que se acaba de enunciar son todas certidumbres. Ahora, vamos a ver, ¿quién recibe la marca de la bestia? Es la pregunta. Se dirá también entonces, todos los observadores del domingo llevan la marca de la bestia. Entonces todos los buenos de los siglos pasados que guardaron ese día tuvieron la marca de la bestia. Entonces Lutero, Whitefield y los Wesley y todos los que hicieron una noble y grande obra de reforma tuvieron la marca de la bestia. Entonces todas las bendiciones que fueron derramadas sobre la iglesia reformadas fueron derramadas sobre quienes llevaban la marca de la bestia, y todos los creyentes de nuestro tiempo que observan el domingo como día de reposo tienen la marca de la bestia. Contestamos, no, así, no es así. No es así. Lamentamos tener que decir que algunos de los que profesan enseñar religión, aunque se les ha corregido muchas veces, persisten en calumniarnos acerca de este punto. Nunca hemos sostenido aquella opinión, ni la hemos enseñado. Nuestras premisas no conducen a tal conclusión. Rogamos que se nos preste detenida atención la marca y la adoración de la
bestias son impuestas por la iglesia de dos cuernos. La recepción de la marca de la bestia es un acto específico que ha de hacer ejecutar la bestia de dos cuernos. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 es una amonestación enviada misericordiosamente con anticipación al fin de preparar a la gente para el peligro que se acerca. No puede haber, por lo tanto, adoración de la bestia ni recepción de su marca como las contempla la profecía mientras no sean impuestas por la bestia de dos cuernos y aceptadas voluntariamente a las sabiendas por los individuos. Hemos visto que la intención era esencial para el cambio que el papado hizo en la ley de Dios. Para constituir dicho cambio en marca de aquella potencia, así también la intención es necesaria en la adopción del cambio por los individuos para que ella constituyan la recepción de aquella marca. En otras palabras, una persona debe adoptar el cambio sabiendo que es la obra de la bestia y recibirlo por autoridad de aquel poder en oposición al requerimiento de Dios, antes que se pueda decir que recibió la marca de la bestia. Ahora, pero ¿qué diremos de los mencionados arriba que guardaron el domingo en el pasado y la mayoría de los que guardan hoy la observancia como institución del papado? No han hecho su decisión entre ese día y ese día de reposo y el de nuestro Señor, comprendiendo lo exigido por los ambos poderes. No obstante, no, no, no sobre qué base lo guardaron o lo guardan aún, pues, supusieron y suponen aún que estaban o, tan observando un mandamiento de Dios. Tienen los tales la marca, la bestia, de ninguna manera. Su conducta se puede atribuir a un error recibido inconscientemente de la Iglesia romana, no como un acto de culto intencional. Ahora, pero ¿cómo era en el futuro? La iglesia que se ha de preparar para la segunda venida de Cristo debe estar enteramente libre de los errores y las corrupciones papales. De ahí que, debe realizar una reforma acerca del día del sábado. Y el tercer ángel de Apocalipsis 14 proclama los mandamientos de Dios y conduce a los hombres al verdadero día de reposo en vez del falso. El dragón se ira y controla de tal manera los impíos gobiernos de la tierra que los induce a ejercer toda autoridad del poder humano para hacer cumplir los requerimientos del hombre de pecado. Entonces la cuestión que se ha de decidir cada claramente delineada ante la gente. La ley de Dios le exige que guarde el verdadero día del sábado, la ley de la Iglesia Católica. La ley de la Iglesia. La ley de la Iglesia Católica, de la Iglesia protestante del país exige que observe el falso día de reposo. A los que se nieguen a observar el mensaje los amenazará con la ira de Dios, sin mixtura. A los que rechazan el falso, los gobiernos terrenales los amenazan con la persecución y la muerte. Frente a tal dilema que se hace, él cede a los requerimientos humanos. Una pregunta. Dice virtualmente a Dios: conozco tus requerimientos, pero no los cumpliré. Sé que el poder al que se me ordena adorar no es cristiano, pero cedo
para salvar mi vida. Renuncio a serte fiel y me inclino ante el usurpador. Y de aquí en adelante, la bestia es el objeto de mi adoración. Bajo su bandera, en oposición a tu autoridad, me alisto de aquí en adelante a ella, en desafío a tus requisitos. De aquí en adelante, la obediencia de mi corazón y mi vida. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora está bien explicado esta sección. Ahora, de ahí adelante la bestia es el objeto de mi adoración. Bajo la bandera en oposición a su autoridad, me alisto de aquí en adelante a ella en desafío a tus requisitos. Entrego de aquí en adelante la observancia de mi corazón, mi vida. Solo aquí lo que está diciendo, vamos a ver. Aquí está hablando los que acepten. Cuando venga la ley dominical, lo que quiera entender aquí, Jerry Smith, es que cuando venga la ley dominical, la ley de la familia o la ley del climate change, como la quieren llamar, ahí es donde va a decidir uno, si va a obedecer al sistema de la marca la bestia y recibir la marca la bestia, como dice aquí, con lo que estamos leyendo, o vamos a recibir el sello de Dios, que es el sábado, para irnos con él al cielo, ¿no? Pero mira lo que vamos a ir leyendo aquí. Tal es nosotros tenemos que escoger a quién vamos a seguir. Así de simple. Ahora, tal es el espíritu que hará actuar a los que adoran a la bestia. Un espíritu que insulta a Dios del universo en la cara y que solo por la falta de poder se ve impedido de derrocar su gobierno y aniquilar su trono. Será pues extraño que Jehová pronuncie contra una conducta tan desafiante para el cielo y la amenaza más terrible que contenga su palabra. Ahora, esa es una pregunta. Ahora vamos a ir a la obra final. La obra final. Hemos visto lo que constituiría apropiadamente una imagen de la bestia. Como la que ha de hacer la bestia de dos cuernos, y también comprobamos que existe la posibilidad de que alguna vez se levante una imagen tal en los Estados Unidos de Norteamérica. También hemos visto lo que constituye la marca de la bestia que se ha de imponer a todos. Una organización eclesiástica compuesta de diferentes sectas del país en colaboración con el catolicismo romano por la promulgación y imposición de una ley civil. Para observar el domingo cumplirá lo que la profecía presenta con referencia a la imagen y a la marca de la bestia. Estos movimientos, a su exacto equivalente, son lo que la profecía requiere para ser cumplida. Para ser cumplida, la ordena de pruebas que conduce a estas conclusiones es tan directa y definida que es imposible eludirlas. Son la clara y lógica consecuencia de las primicias que se nos dan. Ahora, cuando por primera vez se aplicó Apocalipsis 13, 11 al 17 en los Estados Unidos, en 1850, se adoptaron estas opiniones acerca de una unión de iglesias y un movimiento en favor de las leyes dominicales. En aquel tiempo no había indicios de que se levantarían tal cuestión. Pero allí estaba la profecía. Los Estados Unidos habían dado abundantes pruebas por su situación, el tiempo y la manera en que nacieron y su carácter aparente. De aquí eran la potencia simbolizada por la bestia de dos cuernos. No podía haber error
en la conclusión de que era la nación designada por el símbolo, pero había allí predicciones y que indicaban una unción de la iglesia y el Estado, la imposición la imposición del día de reposo papal como marca de la bestia. No era pequeño acto de fe asumir entonces la opinión de los Estados Unidos. Seguirían tal conducta cuando no existía ninguna probabilidad aparente de lo que lo haría. Los fundadores de la República Americana, al elaborar sus leyes orgánicas, no consideran que se producen alguna vez dificultades por motivos de conciencia. La Constitución Federal y la mayoría de las constituciones de los estados contienen cláusulas que garantizan la más plena libertad religiosa, pero el desarrollo del movimiento en favor de las leyes dominicales desde 1850 demuestran ampliamente que la profecía puede cumplirse a pesar de las salvaguardias que contra la intolerancia levantaron los padres fundadores de la nación. Ahora, estamos en la página 167, right? Okay, 167. Vamos a ver. La profecía no especifica exactamente cómo se ha de desarrollar la tiranía sobre las almas y los cuerpos de los hombres. Pueden convenir de un hombre o de un grupo de hombres políticos, religiosos y de otro carácter, pero domina a todos, pequeños y grandes, gobiernan las finanzas, pues ricos y pobres tienen su asidero. Rige la economía, pues nadie puede comprar o vender sin su permiso y marca. Impone la religión porque obliga a todos, so pena de muerte, a que adoren de acuerdo con sus leyes de los hombres. Qué tremendo lo que hace esta iglesia apóstata. Ahora bien, cuesta creer que la persecución religiosa puede mancillar la historia de una nación fundada sobre la libertad para todos. Pero desde su misma fundación, sus estadísticas más provisores reconocieron que la tendencia a imponer los dogmas religiosos por la ley civil es demasiado común en la humanidad y propone a provocar persecución activa en los lugares más inesperados. Honra a la nación el que a través de su historia hubo nobles procederes que mantuvieron en jaque esa tendencia cuya posible manifestación previeron los fundadores. Mas nadie puede cerrar los ojos para no ver que a la par de esos nobles esfuerzos han existido los intentos de ciertos dirigentes religiosos, celosos, pero mal encaminados, para imponer a la fuerza unos religiosos. La profecía predice que vendrá un periodo de persecución. La bestia de dos cuernos obliga a todos a recibir una marca y hace matar a todos los que no quieran adorar la imagen. Es decir, que requiere voluntariamente hacer esto y se esfuerza en ello y hace esa promulgación de la ley. Pero esto no quiere decir que todos serán muertos, ni siquiera creemos que lo serán muchos. Dios intervendrá en favor de su pueblo, los que guardaron la palabra
paciencia de Cristo, serán guardados de toda caída en esa hora de tentación. Apocalipsis 3:10 lo demuestra. Los que hicieron de Dios su refugio serán guardados de todo mal. Salmo 91, 10, 9 y 10. Todos los que sean hallados escritos en el libro serán librados. Daniel 12:1. Como vencedores sobre la bestia y su imagen, serán redimidos de entre los hombres y elevan un canto de triunfo delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, 2 al 4. Ahora aquí está el versículo 18. En el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y el número de ella 676. El número de su nombre, dice aquí, vamos a explicar lo que es el número de su nombre. El número de la bestia, dice la profecía, es el número de hombre. Si ha de derribar un nombre o título, es natural concluir que sea el nombre o título de algún hombre o particular o representativo. La expresión más aplausible que hemos visto sugerir como conteniendo el número de la bestia es uno de los títulos aplicados al Papa de Roma. Ese título es Vicaris Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. ¿Ve? Vicarius Filii Dei quiere decir vicario del Hijo de Dios. Es lo que tiene el papado en su ropa, lo que sea. Merece notarse que la versión católica de la Biblia, en inglés, la de Doi, tiene el siguiente comentario sobre Apocalipsis 13:18. Las letras numerales de su nombre forman este número. Escogiendo en este título las letras que se usan como numerables romanos, tenemos 5, 1, 1C, 100, 1, 1U. Antiguamente la misma letra que va la V5I. ¿Ve? Ahora, y sumando todas estas cantidades tenemos 6, 6, 6. O sea, si miras todos estos números, todos estos, lo que estamos leyendo aquí, V, 5I, C, 100, I, U, y comienzas a sumar todo, viene siendo 666. Se ha arguido que el valor numeral del título de los papas debía calcularse de acuerdo con el valor que los griegos daban a las letras, puesto que Juan escribió en griego, pero como el título aparece en latín, y el latín es el idioma oficial de la Iglesia romana y de la Biblia en que ella adoptó. La Vulgata, un procedimiento de tal destruiría al valor numérico de aquel título en su propio idioma. Parece razonable que un título latino ostente a sus valores numéricos latinos más bien que los labores de las letras tienen en griego. En cuanto a la práctica de representar a los hombres por números, leemos que era un método practicado entre los antiguos de notar los hombres por los números. Ahora, la costumbre de representar los números por letras del alfabeto dio origen entre los antiguos a la práctica de la presentación, la práctica de la presentar los nombres también por números. Algunos
los ejemplos de esta clase entre los escritos de paganos, judíos y cristianos. Tremendo. Es un método practicado entre los antiguos de designar los hombres por números. Por ejemplo, el nombre de Tot, Mercurio de los egipcios se indicaba por el número 1218. Ha sido el método usual en todas las costumbres, modas y, modables de las diversas edades. Por lo tanto, como este arte misterio de los números eran tan común entre los antiguos, no resulta tan asombroso que la bestia también tuviese su número, que es 6666. En este título, Vicarious Filidae, o alguna forma equivalente, ha aparecido tan frecuentemente en la literatura católica romana y sus rituales a través de los siglos. Casi no se parece necesario añadir otra prueba de su validez y importancia. Algunos de las variaciones son vicario de Cristo, vicario de Jesucristo, vicario de Dios. Una cita del cardenal Manning ilustra estas diversas estas formas del mismo título. Dice así: igualmente dicen ahora, vea, esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, débil y rechazada por los mismos naciones y que se llaman católicos. Allí está la católica Francia y la católica Alemania y la católica Italia, que renuncian la refutada ficción del poder temporal del vicario de Jesucristo. Así, ¿por qué la iglesia parece débil y el vicario del Hijo de Dios está reviviendo la pasión de su Maestro en la tierra? Nos escandalizaremos y apartamos de él rostro, subyugamos nosotros. Y en otras partes del mismo libro se comprenden diversas otras variaciones de este título acerca de la importancia de la posición que ocupa el Papa de acuerdo con el título que consideramos o que equivalentes. Citaremos J.A. Wiley en su comentario de la apología de Enodio, escrita en defensa del Papa Simaco. Hallamos que el Concilio de Roma de 502-503, convocado por el Teodorico, demoraba la investigación de las acusaciones presentadas contra el papado. Simaco, por las razones que presentan su defensor, Enodio, a saber que el Papa, como vicario de Dios, era juez de todos y no podía ser juzgado él mismo por nadie. Ahora, esta apología observa Moshim al lector y percibirá que se habían echado la fundamento de aquella enorme poder que los papas de Roma adquirieron más tarde. Los últimos años de validez del título ha sido disputada, pero quedan evidencias históricas de que este título que es arrojado en el papado sirvió para sostener la autoridad de los papas mientras establecían su vasta supremacía temporal durante el apogeo del romanismo a los tiempos medio rivales y a conservar su autoridad espiritual hasta hoy. Tremendo. Está hablando de la... Estamos hablando, digamos, en este título particular de Vicarious Filidae,
aparece ya en 752, 774, en un documento conocido históricamente como donación de Constantino, aunque más tarde se probó que ese documento había sido escrito por otra persona y firmado con el nombre del Constantino para darle el peso de su autoridad de acuerdo con una costumbre común durante la Edad Media. Esta allí llamada donación de Constantino fue empleada como válida por a lo menos nueve papas a través de 7 siglos para establecer la supremacía espiritual o temporal de los obispos de Roma. El título mismo fue obviamente una invención para designar el cargo de Pedro, pero como primer papa. Mira lo que dice aquí. El título mismo fue obviamente una invención para designar el cargo de Pedro como primer papa. En la armonía con la bien conocida pretensión de la Iglesia Católica Romana de estas palabras de Jesús registra en Mateo 16, 18, 19, confiarán a Pedro, el primer discípulo, obispado, que haya de la Iglesia, opinión de los protestantes, obispado, vamos a ver, vamos a volver a leer aquí. Confesarían a Pedro en el primer obispado de la Vía, opinión que los protestantes no han aceptado nunca y que este obispado se transmitió a sus sucesos en la sede papal. ¿Cómo se declara en la denominación ¿cómo se llama? Y ya que Constantino no sostiene la iglesia hasta hoy. O sea, aquí está toda la historia. Yo creo que vamos a proseguir, yo creo que mañana. El documento que emplea el título fue confirmado por un concilio de la iglesia, dice Virinio, alto denatario católico romano de Columnia, citado por la Lave y Consart. Fue incorporado en la ley canónica romana católica por Graciano, y cuando esta última obra fue revisada y publicada con el publicada con el visto que diga, bueno, el Papa Gregorio, aquí están los números romanos otra vez. Vamos a ver, ¿qué es este número? X 13, ok. El Papa Gregorio XIII, el título se conservó cuando Licio Ferraris escribió su elaborada obra teológica hacia 1755. Dio bajo el título Papa en títulos Vicarius Dei Fidei y citó como autoridad al precepto de la ley conocida, revisada nuevamente cuando recibida nuevamente cuando la obra de Ferraris fue revisada. Ahora, ampliada y publicada en Roma de 1890, continuaron en ella el documento y el título. Ahora, acerca de la obra teológica de Ferraris, que se acaba de citar, la Catholic Encyclopedia dice que será siempre una preciosa mina de información. Citamos a continuación en el latín de la donación de Constantino, confirma por un concilio de la Iglesia incorporada en la ley canónica romana citada por Ferraris.
Hermanos, esta es toda la información que tenemos ya aquí. En la página 254 dice ahí, en un sucit beatus pertris y enterris vacarius fidei fruit constitutis it en profites. Esos ya son otros idiomas ya. Ahora, Cristóbal Colón Colomen traduce este párrafo de la ley canónica de Graciano como sigue. Como se ve en el bienaventurado Pedro, fue constituido becario del Hijo de Dios en la tierra, así también los pontífices, que son los representantes de aquel mismo príncipe de los apóstoles, deben obtener de nosotros, de nuestro imperio, el poder de una superficie mayor a que la clemencia de nuestra serenidad imperial terrenal. Una traducción más libre hecha por Edwin Lee Johnson, profesor de latín y griego en la Universidad de Vanderbilt. Dice, precisamente como el bienaventurado Pedro fue nombrado en la tierra becario del Hijo de Dios, así también parece que los pontífices, sus sucesores, tienen en la tierra el poder del gobierno principal, más bien en su excelencia, en su imperial serena alteza en la tierra. Así termina el capítulo 13 de Apocalipsis, dejando el pueblo de Dios frente a las potencias de la tierra mortíferamente opuestas a él. Y frente a los decretos de muerte, el ostracismo que se le implican porque se adhiere a los mandamientos de Dios. En el tiempo especificado, el espiritismo estará realizando sus prodigios más asombrosos, engañando a todo el mundo, excepto a los escogidos. Ahora, esta será la hora de la tentación que sobrecogerá a todo el mundo para probar a todos los moradores de la tierra, según se menciona en Apocalipsis 3:10, que está en juego en este conflicto. Esta pregunta importante no queda sin respuesta. Los primeros 5 versículos del capítulo siguiente contemplan la cadena de esta profecía y revelan el glorioso triunfo de los campeones de la verdad. Aquí están todas las referencias de todo lo que hemos leído. Hermanos, ya se ha acabado el tiempo. Aquí está toda la información, ¿ve? Ahí está toda la información, todas las referencias del pastor Uriah Smith. ¿Ve? Aquí está. Ahora vamos a ir a, ya la otra semana vamos a comenzar a grabar el capítulo 14, ¿ok? Vamos a cerrar esta sesión hoy en día. Aquí la otra semana vamos a estar en esto, ¿ok? Hermanos, ya hemos terminado completamente el capítulo 13 de Apocalipsis de Uriah Smith. Ahí ya, pues para la otra semana comenzaremos a grabar el video, el parte 1 de Apocalipsis 14. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por estar conmigo en esta noche. Vamos a cerrar, vamos a cantar un himno antes de todo. Vamos a ir al himnario. Vamos a ir al himnario. Vamos a cantar Tu pueblo. ¿Dónde está? Cuando suene la trompeta. Vamos a ver cuál cantamos.
Por aquí estaba el himno que estamos. Vamos a cantar este. Vamos a ver si se puede. Castillo fuerte. Castillo fuerte, victorioso, defensa y Jesús. Con su poder nos librará en este ansiado mundo. Su nuevo afán, nos hará por la paz de Javier, astucia y gran poder, guarda el mundo en la tierra. Luchará mi Señor, guardado en piedad, mas por nosotros fundará de Dios eres corrido. Sabéis quién es Jesús, en redención la cruz, Señor del Salvador, omnipotente Dios, que triunfa en la batalla. Nosotros tienes tu fin, propósito de darnos. No debemos Dios, venga a defendernos. De su vigor, Satán y su furor, dañanos todo plan, pues condena nuestra, la palabra santa. Si refugio la dejará, aunque guarde su grado, es la palabra del Señor que muchos transformará. Pero con furor los bebés y los hijos a morir, toda de perecer, en nuestro reino pena. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Padre, perdóname porque ya me cansé. Estaba leyendo mucho y pues me cansé porque ya es noche, ¿no? Pero gracias por haberme usado en esta noche, en esta lectura, y la terminamos completamente, ¿verdad? Y un poquito, pues estaba ya los ojos muy cansados y algunas palabras que me costó pronunciar también. Pero gracias, Señor, porque hemos terminado todo el capítulo 13. Son 5 partes solamente en este capítulo, Señor. Gracias, Señor, y acompaña a todos los que han estado conmigo, estudiando conmigo en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Cristo viene pronto, mis queridos hermanos, y ya saben qué poder fue que cambió el sábado y el domingo. Es un poder del sistema corrupto papado, y nosotros pues tenemos que observar los mandamientos correctos del Señor Jesús, escritos en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Cristo viene pronto, Maranata. Y la matutina mañana, temprano en la mañana, no se va a hacer los viernes ni los sábados, por muchas razones, ¿verdad? Pero vamos a comenzar a trabajar en el capítulo 14 de Apocalipsis de R. Smith, para explicar lo que él
ha aprendido y lo que él lo va a querer enseñar por medio de sus apuntes, ¿no? Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Bye.